¿Hay alguna condición por la cual Dios nos elige para salvación? ¿Por qué el Señor Jesús nos considera sus amigos? ¿Con qué objetivo elige el Señor a los suyos? ¿En qué consiste la oración eficaz? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Os he llamado amigos. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Amigos. De Lázaro, el Señor Jesús dijo nuestro amigo, integrándolo en el mismo grupo de discípulos en igualdad y afecto. Ahora, aquí en el capítulo 15, verso 14, el Señor Jesús nos llama amigos. Y en el capítulo 20, 17 nos llama hermanos. Y el apóstol Pablo indica que ya no somos siervos, sino hijos. Nuestra amistad con el Señor Jesús significa colaboración en un trabajo común a todos y responsabilidad de todos. No se promociona la subordinación, sino la concordancia y la intimidad. Que el Señor Jesús nos considere sus amigos implica que Él no abusa de su poder, no se coloca por encima de los demás, sino a nuestro servicio, tal y como nos pide que hagamos con los demás. Pero, aunque seamos amigos, hermanos e hijos, no por esto Cristo Jesús deja de ser el Señor, por lo cual más adelante el Señor nos recuerda que somos siervos. Así como los profetas del Antiguo Testamento se designaban a sí mismos como siervos de Dios, los cristianos debemos considerarnos siervos también y dirigirnos a Jesús como Señor. Somos siervos en el sentido de sumisión a Dios, cumpliendo fiel y constantemente los mandamientos de Cristo Jesús. Y ser siervos de Jesucristo nos constituye también en siervos de los demás. Si hiciereis lo que os mando. La amistad es una comunión de voluntades. Y ser amigos del Señor Jesús significa estar de acuerdo con Él. La fe es la base de la obediencia. Y por confiar en Cristo Jesús, sin reservas ni condiciones, es que los creyentes somos amigos de Jesús, tal y como Dios dijo de Abraham. Nuestro amor por el Señor Jesús debemos demostrarlo con la misma disposición de Él de poner su vida por sus amigos. Solo cumpliendo con este su mandamiento de amor, seremos sus amigos. No os llamaré siervos. La palabra siervo viene del vocablo griego doulos, que se refiere a un esclavo que obedece órdenes, aunque no las entienda. En este sentido, los creyentes no podemos ser esclavos como tal, porque a nosotros el Señor Jesús nos ha revelado lo que ha visto del Padre y las cosas del reino de Dios. Por esto, no somos meramente esclavos, sino amigos. Jesucristo es el Señor, pero quiere que seamos sus amigos como verdaderos hijos de Dios. Los creyentes somos amigos del Señor Jesús porque voluntariamente colaboramos en su tarea de salvación, por lo que, en correspondencia a su amor, hacemos el trabajo de predicación. La práctica del amor nos hace partícipes de la naturaleza divina y de la revelación de todo lo que Cristo Jesús ha visto y oído del Padre. No sabe lo que hace su Señor. El punto más alto de la revelación del Señor Jesús es la entrega de su vida. Hay mucho más por saber, pero todo a su tiempo.
Hay muchos que piensan erradamente que hay que recorrer un largo camino para pertenecer a un selecto y minoritario grupo de personas que poseen una revelación secreta especial. Pero es muy equivocado pensar así. El Señor Jesús públicamente habló al mundo y no es de la naturaleza de Dios hacer y hablar cosas a escondidas. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y el salmista declara: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su consejo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en la iglesia se ha cumplido el deseo de Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Yo os elegí. Del Señor Jesús es la iniciativa de amarnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así como somos sus discípulos hasta que Él nos llama, somos sus amigos porque Él así lo ha querido. Es evidente que a causa del pecado las personas optan por rechazar el mensaje cristiano, por lo que si Él no nos hubiese buscado, aún estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Siendo manso y humilde de corazón, el Señor no ha elegido su propia conveniencia, ni se ha fijado en nuestra ingratitud. Pasando por alto todas nuestras rebeliones, nos ha elegido para salvación y para el servicio a los demás. El objetivo de elegirnos es para que vayáis y llevéis fruto. El Señor Jesús no rechaza a ninguno de los que se acercan a Él, pero no todos son salvos, porque no todos se acercan a Él con fe en Él. La elección. Quienes creen en la predestinación siguiendo el calvinismo, dicen que Dios desde antes de la creación del mundo eligió soberanamente a ciertas personas para la salvación, sin que estas personas tengan mérito alguno para merecerla. Según el calvinismo, esta elección es incondicional, es decir, al azar, porque no está basada en las obras o en méritos humanos, sino únicamente en la voluntad soberana de Dios. Pero la Biblia enseña que la fe de la persona es la base de su elección. Las personas son elegidas o reprobadas según sean creyentes o incrédulas. De esta manera, el Señor nos ha elegido por nuestra fe en Él, es decir, solo los que creen son elegidos. Así como la salvación es por fe, la elección también es por nuestra fe en Cristo Jesús. Es cierto que Dios sabe de antemano quién va a creer y quién no, pero el previo conocimiento de Dios no obliga a las personas a creer o a no creer. Aún sabiéndolo, Dios espera la decisión libre, voluntaria y espontánea de la persona, recibiendo o rechazando a Cristo. Y con base en su decisión personal a favor de Cristo, le da el derecho de hijo. Pero la elección o salvación también está condicionada a dar fruto. La falta de fruto es causa para ser quitado de la vida, para ser echado fuera, para ser echado en el fuego. Y el llevar fruto depende de nuestra voluntaria permanencia en Cristo. Y la producción de fruto es motivo para ser limpiado por el Padre para que llevemos más fruto. Por tanto, la elección es resultado del ingreso voluntario del creyente a la vida de Cristo Jesús. Pero si no actuamos como hijos de Dios y amigos de Cristo, seremos cortados. Satanás, Adán, el rey Saúl, Judas Iscariote y otros fueron elegidos, pero al no dar el fruto que se esperaba de ellos, cayeron de la gracia y fueron desechados. Os he puesto. En el manuscrito griego literalmente dice, os he destinado. No solo los 12 apóstoles han sido puestos o destinados a dar fruto, sino también los 70, lo cual hace del dar fruto un destino universal para todos los creyentes.
El Señor Jesús, pues, está aquí reafirmando el carácter de apóstol, es decir, de enviado de todos sus discípulos, desde los primeros 12 hasta nosotros hoy, para que llevéis fruto que permanezca. El Señor Jesús enfatiza aquí la necesidad de permanecer en Él y en su mensaje, pero ahora basándose en el hecho de la elección. El Señor ya había dicho que llevar fruto glorifica al Padre. Por esto, Él no solo espera que el creyente dé fruto, sino que su fruto permanezca. Nuestros frutos deben permanecer porque el fruto se recoge para vida eterna. Y solo el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. De aquí que todo lo que hagamos de palabra o en hechos, debemos hacerlo en el nombre del Señor y con la mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice el apóstol Pablo que toda obra será probada con el fuego. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Ni la fama, ni la gloria, menos la riqueza económica son prueba de que hemos dado fruto para la honra del Señor, porque son de naturaleza meramente terrena y transitoria. Quien enseña que las riquezas son muestra de un fruto para Dios que permanece para vida eterna es un falso profeta. La perseverancia de los santos, quienes creen en la predestinación siguiendo el calvinismo, dicen que la salvación no se pierde porque la gracia irresistible de Dios los preserva. No obstante, no se puede negar la realidad del pecado en la vida de los creyentes. Y esta realidad evidencia nuestra incapacidad para determinar quiénes son salvos y quiénes no. Ya el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quien le dice Señor debe hacer lo que Él dice. Por tanto, así como somos salvos por nuestra fe y no por decreto divino, nuestra fe en Jesucristo es también la base de la seguridad de nuestra salvación. Esta fe es demostrable mediante la oración, medio que el Señor ha provisto para recibir de Él las fuerzas y su ayuda para vencer la tentación y superar las pruebas. La condición para que nadie nos arrebate de la mano del Señor es que permanezcamos en Él. Si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Así, a pesar de nuestras fallas, si permanecemos en Cristo, nuestro abogado, siendo fieles a Él, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El problema del creyente no es pecar, pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El problema es que permanezca en el pecado y caiga en apostasía. Todo lo que pidiereis del Padre. En el capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesús nos indica que el pedir y el recibir está condicionado a nuestro permanecer en Él. Es decir, que siempre estemos creyendo en Él. Ahora, el Señor señala que el pedir y el recibir está condicionado a que nuestro fruto permanezca. Es decir, que permanezcamos en arrepentimiento, en oración, en evangelismo, en adoración, etc. Creer en Cristo Jesús y permanecer en Él y en su amor es la base de la oración eficaz, cuyo objetivo es que el Padre sea glorificado. Dios escucha a los amados y elegidos por su Hijo Jesús. Nuestra oración debe ser con la perseverancia de la fe en Cristo. Una fe que Cristo espera encontrar cuando regrese por nosotros. Así nos lo enseñan las 7 veces que se postró el profeta Elías rogando a Dios por la lluvia, y las parábolas del amigo importuno que rogó por pan para su amigo y la de la insistencia de la viuda ante el juez injusto.
La oración es un acto de fe personal en Cristo y perseverar en la oración es perseverar en esa fe personal. Sin fe, la oración no tiene sentido. Orar es depender de Cristo, es necesitar a Cristo, es desear a Cristo, es anhelar a Cristo. Los evangelios muestran al Señor Jesús en constante oración, en inquebrantable comunión con el Padre durante largos periodos de tiempo. Su ejemplo nos invita a pedir que nos enseñe a orar como Él. Una vida de fe en Cristo es una vida de oración sin cesar. Sin oración no hay sentido de la presencia continua de Dios entre nosotros. Sin oración uno vive engañado como aquel que se siente más ligero solo porque no ha comido, porque pronto sus fuerzas decaerán. Sin conexión con la fuente de vida, pronto moriremos. Sin estar pegados a Cristo, nos veremos tan desesperados como el rabo cortado de una lagartija, o como una flor recién cortada que pronto se marchitará. Nuestro Padre es un Dios compasivo, comprometido con nosotros, que somos unos desvalidos seres humanos a quienes Él nos ofrece su ayuda. Nuestro todopoderoso y trascendente Dios también es cercano y entrañable. Camina y lucha al lado de nosotros, fortaleciéndonos y animándonos. Él sabe lo que necesitamos aún antes que se lo pidamos. Por esto, debemos hacer de la oración una práctica constante en nuestra vida, sin intereses mezquinos, sin palabras vanas y sin prolongadas repeticiones sin sentido. En nuestros periodos de crisis personal, familiar, social, comunitaria, de persecución religiosa, etc., en los que hay peligros de perder la fe y la esperanza, debemos orar. Esos son períodos en que Satanás ha pedido zarandearnos como a trigo y que el Señor permite para que, superada la prueba, podamos confirmar a nuestros hermanos y luego recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La oración nos une a Dios Padre, quien nos da la fuerza física, mental y anímica necesaria para superar toda crisis. Recordemos a Moisés al enfrentar a Amalek. Si dejaba de orar y alabar a Dios, el pueblo de Israel perdía. Y en cuanto él alzaba sus manos en oración y adoración, Israel ganaba. Después que la oración no debe desligarse de nuestra vida diaria, no puede desvincularse de una práctica de testimonio vivo, incluida la evangelización, que demuestre que estamos cumpliendo con la voluntad del Padre. Esto os mando, que os améis. El amor cristiano no se trata de simple simpatía con todos, o de sonreírle a todo el mundo, o de ser positivo para todo, incluso justificando lo injustificable. El amor cristiano no se trata tampoco de hacer caridad de vez en cuando como para calmar la conciencia o para impresionar a los demás. El amor que Cristo espera debe ser mayor que el simple altruismo. Por eso dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El amor que Jesús nos exige es efectivo y operativo, arraigado en el corazón, sustentando la aceptación, el respeto y la estima para con los demás, con frutos de justicia y solidaridad. Debemos amar tal y como Cristo Jesús nos ama, que hasta su vida dio por nosotros. El Señor Jesucristo no se conforma con un amor menor a este. Llegar a vivir para los demás es nuestra meta. Esa es la estatura y la medida de Cristo. Y solo si cumplimos esta orden de amor, entonces podremos permanecer en su amor.